Para llegar, habíamos de cruzar un arroyo que con tanta lluvia venía muy crecido. Tío, el arroyo va muy ancho. Mas si queréis, yo sé por dónde lo podremos atravesar sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos con los pies secos. Eres listo y por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar, que ahora es invierno y el agua sienta mal y peor llevar los pies mojados. Yo lo saqué de los soportales y lo llevé derecho a un poste de piedra que había en la plaza y le digo: tío, este es el paso más angosto que hay en el arroyo. Como llovía recio y el miserable se mojaba, y con la prisa que teníamos de escapar del agua que nos caía encima. Y lo más principal, porque Dios, por ayudarme en la venganza, le cegó el entendimiento. Confió en mí y me dijo: ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del poste y doy un salto y me pongo al otro lado del poste, como quien espera la embestida de un toro. Y le digo: vamos, tío, saltad todo lo que podáis, que caigáis a este lado del arroyo. No había acabado de decirlo cuando el maldito ciego dio un salto con todas sus fuerzas. Dio antes un paso atrás para dar más grande el salto y dio con la cabeza en el poste, que resonó como si le hubiese golpeado una enorme calabaza, y cayó para atrás, medio muerto y hendida la cabeza. ¡Ole, ole, tío, tío! ¿Cómo y olisteis la longaniza y no olisteis el poste? ¡Ole, ole! Le dejé el poder de mucha gente que fue para socorrerle, y yo en un trote me fui por la puerta de la villa. No supe lo que Dios hizo de él y me preocupé de saberlo. A estas mala escuela tuve, como han visto vuestras mercedes, mas ni por asomo llegué al delito, que ya sé que no soy yo quien debe juzgarme. A estas pequeñas fechorías, como a otras que iréis conociendo, yo las llamaría no más diabluras de muchacho. ¡Diabluras de muchacho! ¡Diabluras de muchacho! Que llaman Maqueda, donde mis pecados me llevaron a toparme con un clérigo,
que al pedirle limosna me preguntó si sabía ayudar en misa. Le dije que sí, pues era verdad, que junto a las malas cosas, 1000 cosas buenas aprendí con el ciego. Y una fue esta. Y el clérigo me tomó a su servicio. Escapé del trueno y di en el relámpago, pues el ciego comparado con este era un derrochador. Toda la miseria del mundo la llevaba consigo, no sé si de nacencia o le llegó con la sotana. Tenía una arca vieja cerrada con su llave, la cual llevaba atada en una correilla, y en llegando de la iglesia, los bollos de leche que le daban sus devotas los echaba allí y volvía a cerrar el arca. En toda la casa no había otra cosa de comer, suele haber en todas. Digo yo, una falda de tocino puesta en la campana de la chimenea, un cacho de queso puesto en una tabla en la fresquera, un canastillo con unos pedazos de pan que sobraron del día anterior, que me parece a mí que aunque no me aprovechara de ellos, solo el verlos podría satisfacerme. En esta casa no había más que una ristra de cebollas, y tras la llave en lo alto de una cámara que había en la casa. De ella tenía yo de ración una para cada 4 días. 4 días. Y cuando le pedía la llave por ahí por ella, la desataba y me la daba diciendo: toma y vuélvela pronto y no andes picoteando. Picoteando, como si allí estuviesen todas las conservas de Valencia. Con no haber en la dichosa cámara, como dice a vuestras mercedes, otra cosa que las cebollas, de las cuales él llevaba con tanta justeza la cuenta que si me pasaba, me costaba caro. Total, que me moría de hambre. En cuanto a los banquetes con los que se regalaba el clérigo, consistían en 2 onzas de carne de la peor calidad para la comida y otras tantas para la cena. Y en el caldo, en el que no había hervido la carne, ese lo compartía conmigo. Aprovechaba el clérigo los entierros y velorios para reponer energía, y allí comía como un lobo y bebía como una esponja. Solo entonces me sentí enemigo de la condición humana, porque en aquellas ocasiones yo también comí hasta la hartura. Cuando iba a los enfermos a darle los sacramentos, sobre todo la extrema unción, con todo mi corazón y devoción le pedía yo al Señor que echase al enfermo a donde justicia le correspondiese, pero que se lo llevase de este mundo, que se muera. Mas en todo el tiempo que estuve con el clérigo solo fallecieron 6 personas. Y deben saber vuestras mercedes que quizás esos fueron mis mayores delitos, porque presiento haberlos matado yo con mis plegarias y oraciones. Un día que mi amo había salido del lugar, llegó a la casa un calderero y me preguntó si tenía algo que arreglar. Le dije que había perdido la llave del arca, que temía que mi amo me azotase, y si tenía alguna que le sirviera. El calderero probó varias hasta que dio con una que abría el arca. Le pagué con uno de los panes allí guardados, mas no quise tocar nada de momento porque no se sintiera la falta. A los pocos días, en saliendo el clérigo de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos siguientes un bollo. En menos de un Padre Nuestro lo hice invisible, sin olvidarme de cerrar el arca con mucho cuidado. Me puse a barrer la casa con mucha alegría, pues me imaginaba yo que con aquel remedio ya podía yo pasar mejor mi vida. Mas poco me duró. Pronto vi al que me mata de hambre volcado sobre el arca, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes,
Yo disimulaba y procurando no mover mucho los labios, le rezaba a San Jorge pidiendo que le dejase quieto. Mas no fui escuchado. Y el avaro, después que estuvo un largo rato echando la cuenta por días y dedos, dijo con aquella voz suya desfalleciente por la escasa alimentación y entre los bostezos que el hambre le provocaba: si también cerrada no tuviera yo este arca, dijera que me han robado de ella panes. Pero desde hoy, por librarme de sospechas, quiero bien llevar la cuenta. 9 bollos quedan y un pedazo. Con lo que dijo me atravesó el corazón con una lanzada y empezó el estómago a escarbar de hambre, pues se veía de nuevo venir mi dieta. Salió de casa mi amo y yo, por consolarme de alguna manera, abro el arca y al ver el pan me puse a adorarlo, pero no me atreví a recibirlo. Conté los que había por si el miserable había errado, pero su cuenta era la pura verdad. Lo más que pude hacer con los bollos fue besarlo, y del empezar tomé un pellizco con el dedo, y con aquel pellizco pasé el día no tan alegre como los anteriores. Pues el hambre crecía, mayormente porque en aquellos 2 o 3 días el estómago se me había hecho mazapán, y ahora se rebelaba contra mí, que no podía hacer otra cosa que abrir el arca y adorar aquella cara de Dios. Y el mismo Dios, que socorre a los afligidos, viendo mental necesidad, me hizo recordar un pequeño remedio. Este arca, me dije, es vieja y grande y rota por algunas partes. Se puede pensar que los ratones entrando por estos pequeños agujeros roen los bollos. Sacarlos enteros no me conviene porque los echaría en falta a mi verdugo. Pero esto otro sí lo puedo hacer. Y comienzo a desmigajar los bollos sobre una servilleta vieja que allí había. Y tomo uno y dejo otro. Total, que de 3 o 4 desmigajé lo que pude. Después, como quien toma grajeas, los comí. Y algo me consolé. Mas él, cuando vino a comer, abrió el arca y vio el estropicio. Creyó el efecto que habían sido los ratones, pues la imitación estaba muy conseguida. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Lázaro! ¡Mira qué persecución han sufrido esta noche nuestros bollos! ¡Nuestros bollos! Ha dicho nuestros bollos, suyos y míos, y yo sin saberlo, nuestros bollos. Yo me hice el disimulado y le pregunté qué había podido ser. ¿Qué ha de ser? Los ratones que no dejan cosa con vida. Nos pusimos a comer y quiso Dios que me tocase más pan que la miseria que solía darme, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó que estaba ratonado y me lo dio diciendo: toma, Lázaro, cómete eso, que los ratones son muy limpios. Pronto me vino otro sobresalto al verlo quitar clavos de las paredes y buscar tablillas con las cuales lavó y tapó todos los agujeros de mi vieja arca. ¡Ay, Señor mío! A cuánta miseria y desastre estamos expuestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres en esta nuestra trabajosa vida. Esto me decía yo hablando solo por los rincones, con aquella manera de hablar que de mi amo se me había contagiado. No por lo mucho que lo veía y lo escuchaba, sino por seguir su misma dieta.
Pensaba yo, con este pobre y triste remedio, pasar mi miseria. Mas no lo ha querido mi desdicha, espabilando a mi miserable amo y poniéndole más astucia de la que ya de por sí tenía. Pues no carecen que ella los dice. Ahora, cerrando los agujeros del arca, cierra la puerta de mi consuelo y la abre a mis padeceres. Y mientras yo me lamentaba, el solícito carpintero con muchos clavos y tablillas dio fin a su obra diciendo: ahora, señores ratones traidores, os conviene mudaros, porque en esta casa poco vais a engordar. En cuanto salió a la calle, fui a comprobar su obra y vi que no había dejado en la triste y vieja arca ni un agujero por donde pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave, sin esperanza de sacar provecho, y vi los 2 o 3 pollos comenzados, los que mi amo creyó ser ratonado, y de ellos todavía conseguí unas migajas tocándolos suave y ligeramente con los pies. Dicen que el hambre aguza el ingenio, y el mío lo aguzó. Estando una noche desvelado y pensando cómo podía aprovecharme de la gran arca, sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con unos resoplidos grandes que daba cuando estaba durmiendo. Me levanté muy sigiloso y después de apoderarme de un cuchillo viejo, me fui al arca. Y por donde pensé que tenía menos defensas, la acometí con el cuchillo y lo usé a manera de hacer. Como el arca, por tener ya muchos años, se hallaba sin fuerzas mi corazón, al contrario, muy blanda y carcomida, pronto se rindió y consintió que le hiciese en un costado un agujero. Hecho esto, abro muy despacio la llagada arca y a tientas del pan que hallé partido, hice lo mismo que he explicado. Cuando mi amo descubrió el estropicio, se preguntaba: ¿pero cómo es posible si en esta casa nunca ha habido ratones? Lo cual era muy de creer, pues no suelen habitar en las casas donde no hay comida. Vuelve el clérigo carpintero a buscar clavos y tablillas y a tapar agujeros. Llegada la noche, salía yo de las pajas en las que me acostaba, y con el cuchillo, cuantos él tapaba, yo destapaba y abría alguno nuevo. Y a la mañana siguiente él los tapaba, y por la noche iba yo y los destapaba, y por la mañana él los tapaba. Que ya pueden ver vuestras mercedes cómo quedó el arca, con más tablillas que el arca de Noé. Este arca está tan maltratada y es de madera tan vieja y carcomida que no hay ratón del que pueda defenderse. El mejor remedio que hallo es poner trampas por dentro a estos ratones malditos. A un vecino le pidió prestada una ratonera y a otro, por caridad, unas cortezas de caso. Lo cual me vino muy bien, pues siempre es mejor el pan y queso que el pan a secas, ¿no? Se daba todos los diablos mi amo cuando vio que los bollos menguaban y el queso desaparecía. Y aquí vino lo peor del caso. Pues un vecino le dijo: yo recuerdo
que antes de venir vuestra merced por esta casa solía andar una culebra. Y esa debe ser la ladrona, que como es larga, puede tomar el cebo. Y aunque la coja la trampilla, como no entra del todo, se puede escapar. Ea, una culebra. En adelante, mi amo ya no pudo dormir. Cualquier gusano de la madera que sonase de noche pensaba que era la culebra que le roía el arca. Se levantaba de la cama y con un garrote que tenía en la cabecera desde que le dijeron en aquello, daba en el arca grandes garrotazos pensando espantar a la culebra. Andaba a gatas por el suelo. Llegaba hasta las pajas en las que yo dormía y revolvía entre ellas. Pues se decía que estos animales por las noches suelen ir a las cunas donde duermen las criaturas. Yo, la más de las veces, me hacía el dormido. En la mañana me preguntaba: ¿esta noche, mozo, no sentiste nada? Anduve tras la culebra y pienso que ha de ir a parar a tu cama, pues son frías y buscan calor. Quiera Dios que no me muerda, que le tengo mucho miedo. Lo del miedo era verdad, era el garrote del clérigo. De manera que la culebra no se aventuraba a salir de noche ni a acercarse al arca. Mas de día, mientras el roñoso cura estaba en la iglesia, hacía mi trabajo. Viendo él que no hallaba remedio, andaba por las noches hecho un trasgo. Tuve miedo de que con tanto revolver las pajas encontrase la llave, pues me escondía entre ellas. Así que pensé que por las noches era mejor guardarla en la boca, que desde que viví con el ciego había aprendido a usarla como bolsa, en la que llegué a tener hasta 15 maravedís sin que me estorbaran para comer. Hicieron mis hados, o mejor, mis pecados, que una noche que durmiendo estaba, la llave se me puso en la boca de tal forma que el aire y resoplo que durmiendo echaba salía por el hueco de la llave, que era de canuto, o sea, de las de astil hueco. Y para mi desastre, silbaba muy recio. De tal forma que el sobresaltado de mi amo la oyó y pensó en efecto que era el silbido de la culebra. Se levantó muy despacito y con su garrote en la mano, a tientas, siguiendo el sonido de la culebra, se llegó hasta mí con mucho sigilo para no ser sentido por el animal. Y al llegar junto a mí, pensó que entre las pajas al calor mío se había venido la culebra. Levantando bien el palo, pensó tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase. Con todas sus fuerzas, me arreó un gran golpe en la cabeza que me dejó descalabrado y sin sentido. Yo, que llegué a las puertas del otro mundo, pero San Pedro no me abrió. No me enteré de más. Después supe que al palparme el ciego y ver el clérigo y ver cómo estaba yo desfallecido, llamándome a grandes voces, procuró despertarme. Mas como me tocaba con las manos, sentó la mucha sangre que se me iba y comprendió el daño que me había hecho. Fue corriendo a buscar una luz y cuando vino con ella, me halló con la llave en la boca tal y como debía estar cuando silbaba con ella. Asombrado, el matador de culebras me la sacó de la boca y al ver lo que era, empezó a comprenderlo todo. Corrió al arcón a probarla y comprobó mi fechoría. Este ladronazo era el ratón y la culebra que se comía mi hacienda. De lo que pasó en los 3 días siguientes, nada puedo contar a vuestras mercedes, pues nada supe por mí mismo. Puedo referirle lo que después oí que mi amo contaba a cuantos querían escucharlo. Yo,
Al cabo de 3 días volví en mi sentido, echado en mis pajas, con la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos. Sin comprender lo que pasaba, pregunté: ¿qué es esto? Y el cruel sacerdote me contestó: a fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Fui poco a poco comprendiendo cuál era mi estado y supe de dónde venía mi mal. Entonces entró en la casa una vieja ensalmadora, de esas que sanan solo con palabras, y unos cuantos vecinos. Y empezaron a quitarme los trapos de la cabeza y a curarme las heridas. Y como me vieron bueno en mi sentido, se alegraron mucho y empezaron a contar mis cuitas y a reírlas. Y yo a llorar. Con todo esto me dieron algo de comer. Estaba hambriento. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Así, a los pocos días, pude levantarme ya medio sano y sin peligro. Mas no sin hambre. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Al día siguiente mi amo me sacó a la puerta de la calle y me dijo: Lázaro, de hoy en adelante eres tuyo y no mío. Busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. No es posible que no haya sido sino mozo de ciego. Y santiguándose una y otra vez como si yo estuviese endemoniado, se metió en la casa y cerró la puerta. Mas para mí deben saber vuestras mercedes que el demonio era él, a pesar de la sotana. Pues ya sabemos todos que el demonio se aloja en todas partes y prefiere los bancos de delante de la iglesia. Me llamó ladronazo, empezando ahí la sarta de mentiras que sobre mí se han dicho a lo largo de toda mi vida. Y no ladronazo, sino ladrona seca sería demasiado. Habida cuenta las pocas migajas de pan que me pude llevar a la boca y el ingenio y trabajo que para conseguirlas hube de derrochar, ya que el propósito claro del cura era usar el hambre para darme muerte, en mi empeño por remediarla. Que muchos hombres en estos reinos padecemos esas manías. Saqué fuerzas de flaquezas, y así, con la ayuda de buenas gentes, en 15 días di conmigo en esta ciudad, en esta insigne ciudad de Toledo, en la que, con la ayuda de Dios, en pocos días acabó de cerrárseme la herida. Mas fue para mi desdicha, pues cuando estaba malo, todas me decían: ¡ay, ay, ángel mío! ¡Ay, cómo tiene la cabecita toda destrozada! ¡Ay, ay, toma, toma, para que compres bollos y reza por mí y por mis hijos! Mas después, cuando estuve bueno, todas me decían: ¡tú eres un bellaco que anda a la sopa boba! ¡Busca amo a quien sirva, que ya tienes años! Yo me preguntaba dónde estaría ese amo y si sería mejor que los otros 2 que había tenido. Un amo que me ayudara a conseguir un trabajo de bien el día de mañana, como esos que tienen empleo de la corona para poder vivir sin sobresaltos. Un funcionario como usted, señor alcalde. Pues aseguro a vuestras mercedes que desde muy niño este fue mi honrado propósito en esta vida. Andando así, de casa en casa, de puerta en puerta, de calle en calle, quiso Dios venirme a ver y encontré un trabajo de esos de los que siempre había soñado. No, era muy de mañana cuando quiso Dios que me topara con un escudero, con aparente buen vestido, bien peinado,
el andar gallardo, como de hidalgo. Me miró, y yo a él, y me dijo: muchacho, ¿buscas amo? Sí, señor, le contesté. Pues vente tras mí, que Dios te ha hecho la merced de toparte conmigo en esta mañana. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? Y yo le seguí dándole gracias a Dios por lo que acababa de escuchar, pues me parecía que según su vestido y su postureo, era el hombre que yo había menester. Era muy de mañana cuando mi tercer amo, me topé y me llevó tras de sí gran parte de la ciudad. Anduvimos hasta que dieron las 11. Entonces entró en la iglesia mayor y yo tras él. Y allí le vi oír muy devotamente la Santa Misa y los otros oficios divinos. Cuando concluyeron, otra vez a buen paso, empezamos calle abajo. En esto que dio el reloj a las 11 y llegamos a una casa. Abrió y entramos en ella, la cual tenía una entrada oscura y lúgubre, que parecía que daba temor. No había silla, ni mesa, ni un banco donde sentarse, ni tan siquiera un arca, como la del clérigo. Empezó a parecerme la casa embrujada. Estaba yo en estas meditaciones cuando me dijo mi nuevo amo: muchacho, ¿tú has comido? No, señor, que aún no eran dadas las 8 de la mañana cuando encontré a vuestra merced. Pues aunque muy de mañana yo ya había almorzado, y cuando así como, te hago saber que hasta la noche yo no tomo nada. Así que pásalo como puedas, que después cenaremos. Créanme, vuestras mercedes, que cuando esto le oí estuve a punto de desmayarme, no tanto de hambre, sino de ver cuánta era mi mala suerte. Allí se me presentaron todas mis desventuras y torné a llorar mis trabajos y mi mala suerte, procurando sorberme las lágrimas para que mi nuevo amo no me viera. Ni comí ese día, ni los siguientes. Él era el que comía el poco pan que por caridad me daban los vecinos. Mucho porte, mucho postureo, pero nada que llevarse a la boca. Aguanté con él un tiempo, pero visto lo visto, hube de buscar un cuarto amo. Y este fue un fraile de la Merced, al que las vecinas me mandaron y llamaban pariente. Gran enemigo de estar encerrado en el convento, siempre estaba de visiteo en la calle. Amiguísimo de la vida seglar y del visiteo de casa en casa. Tanto que pienso que gastaba él más zapatos en un mes que todo el convento en un año. Él me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, que no me duraron más de 8 días, ni yo pude durar más tiempo con el fraile. Por este visiteo y por otras cosas que no digo y me reservo, porque no vienen al cuento y hay niños entre nosotros. Y así fue como hube de buscar un nuevo amo, y di con el quinto, que quiso mi ventura fuera uno de esos comisionados que distribuyen y cobran las bulas de la Santa Cruzada por los pueblos, o sea, un bulero. Y era de todos ellos el más desvergonzado que yo he conocido y espero conocer, pues utilizaba toda clase de mañas y mentiras para convencer de que tomasen las bulas. Iba acompañado de un alguacil, como este precepto. Cuando llegaban a un pueblo, lo primero que hacían era visitar los curas y le llevaban algún presente. Cosa de poco, una naranja de Valencia, una lechuga que decían murciana, un melocotón, un par de peras de agua, unas berenjenas aldeanas con su pimiento y su hinojo. Con ello procuraban tenerlos a su favor y que llamasen a sus feligreses a tomar las bulas. Y cuando por las buenas no las tomaban,
Lo intentaba por las malas, quiero decir, recurriendo a artimañas. Como sería largo de contar todas las que conocía y utilizaba, diré a vuestras mercedes solo una como ejemplo, en la que, como podrán ver, yo bien poca participación tuve. En un pueblo de Toledo, había predicado 2 o 3 veces, pero no le tomaron las bulas, ni a mi parecer tenían intención de tomarlas. Echaba por su boca rayos y centellas y convocó al pueblo para el día siguiente despedir la bula. Pues aunque tomarlas sea de albedrío de cada cual, estáis los lugareños obligados a recibirlas y a despedirlas. Y ese mismo día, después de la cena, se pusieron a jugar a las cartas él y el alguacil. Y ocurrió que sobre un lance de las mismas empezaron a reñir y llegaron a las malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario. ¡Falsario! Al oír esto, mi amo tomó una lanza que había en el portal donde jugaban y el alguacil echó mano a su espada. A las voces y gritos que dimos llegaron todos los huéspedes de la posada y se metieron entre medias, y ellos intentando matarse el uno al otro. Mas como la gente seguía llegando, la casa se llenó, y como no podían luchar con las palmas, se decían todo tipo de palabras injuriosas e insultos. ¡Ladrón! ¡Falsario! ¡Mentiroso! ¡Y de puta! En vista de que los del pueblo no podían ponerlos en paz, decidieron llevarse al alguacil fuera de la posada. Chico, un poquillo de agua. A la mañana siguiente, mi amo se fue a la iglesia y mandó llamar a misa para despedir la bula. Y todos los del pueblo fueron, los cuales ya andaban murmurando que si las bulas eran falsas y que el mismo alguacil que acompañaba al bulero lo había descubierto. De manera que las pocas ganas que tenían de tomar las bulas las perdieron del todo. Mi amo se subió al púlpito y empezó a echar el sermón y a pedir a esa gente que no se quedasen sin tanto bien e indulgencia como las santas bulas traía. Estaba en lo mejor del sermón cuando entró en la iglesia el alguacil. Se arrodilló y después de rezar su oración, se levantó y con voz alta y pausada les dijo: buenas gentes, oídme una palabra y después haréis lo que quisiereis. Yo vine aquí con ese echacuervos que os predica, el cual me engañó y me dijo que le ayudara en este negocio y partiríamos las ganancias. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestra hacienda, arrepentido de lo hecho, os declaro que las bulas que predica son falsas y que yo no le acompaño en nada, y desde este momento dejo la vara y doy con ella en el suelo. Y si alguna vez ese fuera condenado por su maldad, que vosotros seáis testigos que yo no estoy con él ni le acompaño en nada. Al contrario, os desengaño y declaro su maldad. Algunas gentes honradas del pueblo se quisieron levantar para echar al alguacil de la iglesia y evitar el escándalo. Mas mi amo mandó a todos que, so pena de excomunión, no lo estorbasen y lo dejasen decir todo lo que quisiera. Como el alguacil callaba, mi amo le preguntó si quería decir más.
Y el alguacil dijo: mucho más hay que decir de vos y vuestra falsedad, mas por ahora basta. El señor comisionado se hincó de rodillas en el púlpito y juntas las manos y mirando al cielo dijo: Señor Dios, tú que todo lo ves, tú que sabes la verdad y cuán injustamente estoy siendo afrentado, en lo que a mí toca, yo le perdono, para que tú, Señor, me perdones a mí si he cometido algún mal. Mas la injuria hecha contra ti te suplico, y por justicia te pido, no la perdones. Porque por ventura alguno de los aquí presentes pensó tomar la santa bula, dando crédito a las falsas palabras de ese hombre, deje de tomarla. Te pido que hagas un milagro. Si es verdad lo que él dice, y yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo y desaparezca yo en lo hondo de la tierra. Y si es verdad lo que yo digo, y aquel, aconsejado por la boca del demonio, dice mentira para privar a esta gente de tanto bien y tanto indulgencia, también sea castigado y de todos conocida su malicia. Apenas había acabado la oración el devoto de mi amo, cuando el alguacil cae cuán largo es y da tan gran golpe en el suelo que resonó en toda la iglesia y empezó a echar espumarajos por la boca, revolviéndose por el suelo de un sitio a otro. El estruendo y las voces de la gente fue tal que no se oían unos a otros. Algunos estaban espavoridos y asustados. El Señor lo convence y... ¡Bien se lo merece por levantar falsos testimonios! ¡Que sufra por embustero! Finalmente, algunas gentes del pueblo, con mucho temor, le sujetaron con los brazos, con los que daba grandes puñetazos a los que se acercaban. Otros lo cogieron por las piernas. No había mula resabiada que diera tantas coces. Y así lo tuvieron un gran rato. Más de 15 hombres estaban sujetándolo. A todo esto, mi amo seguía en el púlpito, las manos juntas y los ojos puestos en el cielo. Estaba en el séptimo cielo. Algunos hombres honrados le despertaron y le pidieron que socorriese a aquel pobre hombre que se estaba muriendo, que olvidase las cosas pasadas y los malos dichos, pues ellos veían clara la culpa del alguacil y veían verdad y bondad en mi amo. Mi amo, como quien despierta de un dulce sueño, los miró y miró al inculpado y muy pausadamente dijo: pues Dios nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las injurias. Le pido que perdone a este que le ofendió poniendo obstáculos a su santa fe. Sí. Bajó del púlpito y pidió a las gentes del pueblo que rezasen y rogasen al Señor que lo perdonase, que Él ya lo había perdonado. Todos se hincaron de rodillas y se pusieron a rezar en voz baja una letanía. Señor Dios, pues no queremos la muerte de este pecador,
sino su vida y arrepentimiento, te pedimos que lo perdones y le des vida y salud para que pueda arrepentirse. En cuanto volvió en sí el poseído, se echó a los pies del bulero y llorando le dijo: Señor, confieso haber dicho lo que dije por obra y mandamiento del demonio, no solo para hacer daño al comisionado de la bula de la Santa Cruzada, vengarme de él, sino, y esto es lo más principal, porque el demonio sufrirá mucho por el bien que la gente de este pueblo recibirá si toman las bulas. Porque el demonio sufrirá mucho por el bien que la gente de este pueblo recibirá si toman las bulas. El señor comisionado, mi amo, le perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos, y hubo tanta prisa para tomar las bulas que ni un alma viviente en el lugar se tomó sin ella. Marido y mujer, hijos e hijas, mozos y mozas, se corrió la voz por los pueblos de alrededor, y en 10 o 12 pueblos de aquellos echó el señor bulero otras tantos miles de bulas. No tienen que decirme vuestras mercedes que ahí sí hubo delito, que eso bien lo sé yo. Mas cuando el señor comisionado y el alguacil representaron la patraña, confieso mi inocencia, yo también creí que era cierto. Mas al ver luego las risas y burlas que tenían del negocio, bien comprendí que todo había sido ingenio de mi amo. Y es verdad que me hizo gracia. Y dije para mí: ¿cuántas de estas deben hacer estos burlones entre la gente inocente? Yo no tomé parte en este delito o serie de delitos, sino que me limité a verlos hacer. Ya sé que vuestra merced me va a decir que mi obligación era denunciar al falso bulero y al alguacil, pero eso lo sé yo ahora, por mi oficio y por los años que he vivido. Pero en aquel entonces, ¿qué podía saber un pobre muchacho sin luces como yo era? Después de este amo, tuve otros, y con los que nada digno de referirse me acaeció. Y así, con ayuda de amigos y de antiguos amos que estaban satisfechos con mi forma de proceder, quiso Dios venirme a ver y encontré un trabajo de los que siempre había soñado, que era un oficio real, un empleo de la corona, un funcionario, y de ello vivo en el día de hoy al servicio de Dios y de vuestras mercedes, porque como vuestras mercedes saben, tengo por cargo pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y las almonedas, y las cosas perdidas, de acompañar a los que sufren persecución por la justicia, y decir a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance. Teniendo noticia de mi persona y viendo mi habilidad, mi buen hacer, el señor